Bienvenidos al foro Resultados, Retos y Oportunidades de la Innovación Educativa. Hemos estado viendo diferentes experiencias el día de ayer de compañeros que han desarrollado diferentes innovaciones a lo largo del año. Y sin duda, innovar implica para el docente tomar decisiones estratégicas, creativas, asumir riesgos, enfrentar situaciones en la puesta en marcha y también crear oportunidades de aprendizaje que favorezcan la formación integral de los estudiantes, tomando en cuenta los resultados de aprendizaje que se esperan, pero también tomando en cuenta las condiciones de los estudiantes y sobre todo las problemáticas de contexto que estamos viviendo aún en estos meses frente a la pandemia. Al mismo tiempo, en este proceso, como docentes, también fortalecemos nuestras propias competencias. Enfrentamos problemáticas, cada uno ha dado diferentes soluciones a esas problemáticas, movilizando los diferentes recursos, autoformándose, participando en actividades de formación que se han estado desarrollando en estos meses. Entonces, este foro tiene como propósito interiorizar en la reflexión de lo que ha implicado la innovación desde la mirada y la experiencia de 4 docentes que han concretizado prácticas innovadoras a lo largo del año. Por ello nos acompañan como panelistas 4 colegas, la magíster Ana Gabriela Peña, docente de la Facultad de Ciencias y Humanidades, de la Facultad de Ciencias Económicas. Ella es licenciada en Mercadotecnia con maestría en gestión de currículo, didáctica y evaluación por competencias de la Universidad Don Bosco, especialista en administración de proyectos internacionales de cooperación, marketing, motivación y liderazgo, metodologías de emprendimiento y innovación. Comentando un poco la experiencia que tuvo la magíster Gabriela Peña en este año, ella en el ciclo 2 y 3, en la asignatura de motivación y cambio actitudinal, diseñó diferentes retos y rallies virtuales de aprendizaje, introduciendo metodologías de gamificación y andamiajes con la participación de estudiantes que en ciclos anteriores también cursaron esta asignatura. Le damos la bienvenida a Gabriela Peña, gracias por su participación en este foro y por compartir sus experiencias. Asimismo, también damos la bienvenida al magíster Eric Alexander Blanco, docente de la Facultad de Ingeniería. Él es ingeniero electricista con título otorgado por la Universidad de El Salvador, con posgrado en el curso de formación pedagógica para profesionales y la maestría en gestión de energías renovables en la Universidad Don Bosco. Desde el 2018, el ingeniero Eric se ha dedicado a la investigación relacionada con el potencial eólico para generar energía eléctrica de baja potencia en zonas urbanas. Comentando un poco la experiencia que él tuvo en este año, podemos decir de que en la asignatura de circuitos eléctricos, en el ciclo 3, elaboró diferentes recursos audiovisuales, cápsulas de video, para abordar problemas de circuitos eléctricos, invitar a los estudiantes a hacer un análisis de esas problemáticas de procedimientos y actuaciones propias de la profesión. Bienvenido, ingeniero Alexander Blanco. También tenemos como invitada a la licenciada Margarita Díaz. Ella es docente de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación. Es licenciada en órtesis y prótesis con posgrado del curso de formación pedagógica de la Universidad Don Bosco y en la actualidad está cursando en el Instituto Virtual de Ciencias Humanas de Navarra un posgrado de especialización en técnicas de comunicación en la discapacidad visual, auditiva y motora. Le damos la bienvenida también a la licenciada Margarita Díaz, quien en el ciclo 2, en la asignatura de práctica ortopédica, elaboró videos, videoconferencias demostrativas y también aseguró que los estudiantes tuvieran los recursos que necesitaban, era en este caso el yeso, un recurso de difícil acceso. Entonces ella aseguró que ese recurso estuviera en las manos de los estudiantes para poder desarrollar las competencias que estaban instaladas en la asignatura, puesto que ellos tenían que elaborar moldes de órtesis para usuarios modelo. Entonces le damos también la bienvenida a este foro.
Nos acompaña la magíster Silvia Cuellar, docente de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Ella es licenciada en Diseño Industrial y de Productos de la Universidad Don Bosco y máster en Desarrollo de Productos y Modelado 3D en la Escuela Superior de Diseño de Barcelona. La magíster Silvia en este año ha desarrollado 3 experiencias innovadoras en diferentes asignaturas. En la asignatura de Estrategias de Comunicación de Proyecto, organizó la experiencia de lanzamiento de imagen profesional en redes sociales a través de los portafolios profesionales elaborados por los estudiantes. En el estudio de tendencias socioculturales, asesoró a los estudiantes para que reconocieran necesidades de segmento de usuarios y que crearan prototipos de aplicaciones móviles para usuarios reales. Entonces, los estudiantes tuvieron que tener la evidencia de acercarse a estos usuarios reales a través de diferentes medios digitales. Y en la asignatura de Desarrollo de Imágenes Vectoriales, asesoró a los estudiantes para que diseñaran propuestas digitales que responden a problemáticas de comunicación real. La dinámica del foro es plantear unas preguntas generadoras para ir reflexionando desde la perspectiva de cómo ellos afrontaron ese proceso innovador en medio de todas estas condiciones que se han vivido, ya sea de parte de las mismas, el mismo contexto, de las mismas necesidades de los estudiantes, de los resultados de aprendizaje que se esperaban también alcanzar. En ese sentido, vamos a ir conversando sobre diferentes preguntas que se van a ir planteando. Y al final tenemos un espacio de preguntas, de comentarios, así que les invitamos a que puedan colocar en el espacio del chat los comentarios y las preguntas en el transcurso de la presentación para irlas retomando durante ese y otras al final. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos todos es ¿qué es lo que nos impulsa a innovar? ¿Por qué innovamos? Y esa es una de las preguntas que invitamos a nuestros panelistas a reflexionar. ¿Qué les impulsó a innovar? ¿Y qué replanteamientos se hicieron en la dinámica y en los escenarios del proceso educativo? Buenos días, magíster Celina y a compañeros. En este caso voy a comenzar yo y me gustaría quizás para responder esta pregunta dar un ejemplo. Hace algunos años una empresa, creo que todos hemos tenido la experiencia de utilizar una salsa de tomate y recordemos una salsa de tomate que venía en un frasco de vidrio. Esta empresa utilizaba y vendía esa salsa de tomate y todos sabemos que como era de vidrio, para al finalizar y tener la última parte teníamos que golpearla para que saliera la última parte. La campaña de marketing que hizo esta empresa era crear una campaña donde su lema era lo mejor se hace esperar al final, o sea, lo mejor viene de último. Querían justificar con la campaña un posible error que tenía de diseño esta salsa de tomate. Años después, una persona se dio cuenta de que en realidad había un mal diseño. Aceptaron su error y le dieron pues un giro a ese diseño que tenía la botella. Y entonces crearon una salsa de tomate que ahora todos conocemos pues como una salsa de tomate que viene en un bote de plástico que podemos apretar cuando ya se está acabando y que ya no necesita ser golpeada y que además su tapón está hacia la parte de abajo. ¿Por qué comienzo con este ejemplo? Porque justamente eso es lo que a mí me pasaba, o sea, yo consideraba que la materia de motivación y cambio actitudinal estaba logrando las competencias en los estudiantes. Teníamos un espacio físico donde nosotros nos conectábamos, socializábamos, manejábamos esa parte o esos elementos sociales con nuestros estudiantes y hacíamos las actividades. Entonces, el replanteamiento principal era cómo paso toda esa experiencia física yo creo que más de alguno en alguna oportunidad pudo ver que habían estudiantes en la cancha jugando, corriendo, haciendo diferentes actividades. Entonces, ¿cómo trasladamos esas actividades físicas a un entorno virtual donde a veces vemos un montón de pantallitas negras y a veces no nos permiten ni tener ese contacto visual porque no lo vemos? ¿Y cómo hago para motivar a los estudiantes? Decíamos, si estamos pasando una pandemia, creo que nadie había pasado una pandemia
todos teníamos miedo, pues me incluyo, todos nos estábamos enfrentando ante algo nuevo. El cambio, siempre hay una resistencia al cambio y en realidad no es solo por el cambio, sino que es la pérdida que genera ese cambio. Como yo perdí mi contacto con los estudiantes, ya no voy a poder saber si están aprendiendo, ya no voy a poder saber si me están entendiendo porque estamos en un entorno completamente nuevo. Y esa parte de pasarla a virtual, pues fue un reto que nosotros utilizamos justamente como lo mencionaba, la gamificación, que es el uso de juegos en entornos donde no son de juegos. Y entonces utilizábamos pequeños retos que nos permitían a nosotros irnos motivando, porque nos dimos cuenta cuando empezamos la materia que teníamos estudiantes con bastantes problemas de tipo financiero, emocional, económicos. Muchas personas estaban perdiendo familiares, o sea, no solo eran números, sino que estaban perdiendo familiares y entonces tenían rostro esas personas. ¿Y cómo les hago pensar? El proyecto de la materia es mi plan de vida, o sea, mi plan de futuro, pero realmente estaban viviendo situaciones que los hacía no ver ese plan de futuro. Entonces, justamente nosotros creamos esos pequeños retos, digo nosotros porque utilizamos justamente estudiantes que sirven como tutores, que ellos ya pasaron la materia, ellos ya tuvieron su experiencia, ya crecieron, algunos hasta ya están graduados, que nos apoyan siendo como coach, como un tutor realmente para el aprendizaje de estos estudiantes. Y entonces al final, cada uno de ellos, después de cada reto, después de haber tenido su sistema de puntos, su experiencia, en lugar de hacer una exposición, por ejemplo, sobre el trabajo en equipo, sobre la comunicación asertiva, ellos hacían un aterrizaje. El aterrizaje es la parte más difícil de un vuelo, dicen, es casi el examen, saber si estamos bien y sentirnos a salvo. Entonces justamente se hacía ese aterrizaje y conectábamos o hacíamos una conexión entre cómo me vi yo desempeñándome en ese reto y cómo lo puedo conectar con la vida laboral. Sabemos que nuestros profesionales tienen un sello y es un sello de la UDB y que todos manejan excelentes habilidades técnicas, pero también en el mundo laboral se necesita mucho el trabajar las habilidades blandas, o sea, las habilidades que nos permiten trabajar en equipo, ser resilientes, trabajar bajo presión, comunicarnos con otras personas. Entonces, eso fue lo que nos motivó a cambiarlo, o sea, no podíamos hacerlo de la misma manera, obviamente, porque no teníamos el espacio físico. Y entonces, vuelvo al ejemplo, en un inicio me tocó realmente pensar en el diseño, pensar nuevamente en esa salsa de tomate y tratar de que sea lo más usable posible para los estudiantes y que quedara un aprendizaje significativo, o sea, crear ese andamiaje entre lo que ellos han aprendido y cómo lo van a poder aplicar en su vida laboral. Creo que esa es la respuesta a lo que podría dar a esa primera pregunta. Sí, muy buenos días. Yo también quiero responder a esa pregunta específicamente con dos elementos, ¿verdad?, que nos impulsaron para innovar lo que era el proceso educativo. El primer elemento es que estamos en un mundo de cambio. Todo está girando y las generaciones que llegan cada año son muy distintas a la nuestra. Y específicamente en este momento en el que, como decía la compañera, no estábamos preparados, nadie ha vivido nunca una pandemia y no sabíamos qué hacer, era necesario renovarse, replantearse y hacer algo nuevo para que el proceso de enseñanza-aprendizaje no perdiera su rumbo. Y específicamente porque los estudiantes estaban acostumbrados a tener un acercamiento presencial con el docente y de repente se nos hizo todo virtual. Y había que cambiar nuestra mentalidad para que realmente a través de una computadora lográramos también hacer esta transmisión, el momento para ellos fuera muy parecido a lo que se vivía de manera presencial y pudieran aprender y que el proceso de enseñanza-aprendizaje se diera de la mejor manera. Entonces, el impulso es eso, ¿verdad?, movernos con lo que se está moviendo.
Y otro de los elementos que puedo considerar como un buen impulso también es que debíamos ofrecer a los estudiantes el entorno adecuado, darles a ellos la seguridad de que su proceso de formación académica iba a ser, a pesar de, siempre bueno, a pesar de lo que estaba sucediendo, porque nos tocaba también el hecho de decirle todos los días, vamos muchachos, ustedes pueden, esto no nos va a detener, necesitamos que se pongan las pilas, la virtualidad es muy buena en este sentido y en otro, y necesitábamos este espacio para, o replantearnos esto para que tuviéramos hacia ellos algo bueno que ofrecer. Y en cuanto a qué replanteamientos me hice en relación del escenario de enseñanza-aprendizaje o del escenario del proceso educativo, era reestructurar. Y debo reconocer que fue una quebradera de cabeza, casi un rompecabezas así medio armado, porque debo mencionar que la carrera a la que pertenezco es órtesis y prótesis, tiene un contenido del 60% práctico y específicamente la asignatura a la que yo estaba impartiendo tiene un contenido de 80% práctico. Entonces, pasar la práctica a la virtualidad era realmente un reto, era realmente algo que nos quebraba la cabeza a todos los compañeros, porque los menciono a todos, porque todos tuvimos que hacer una innovación en nuestra facultad. Y específicamente cuando hablamos de enseñar a hacer una prótesis, es como quererle enseñar a un niño a andar en bicicleta sin sostenerle la bicicleta. Era enseñar a hacer una prótesis de manera virtual, era parecido a eso, como enseñarle a un niño a andar en bicicleta sin sostenerla. Entonces, nos quebraba mucho la cabeza, pero en este sentido, entonces empezamos a tener nuevas ideas y a buscar las herramientas necesarias, a preguntarle a los muchachos cómo podían tener una forma creativa de poder cumplir un ejercicio práctico, incluso desde la virtualidad. Entonces, teníamos la necesidad de que ellos tuvieran una serie de materiales. Por ejemplo, bueno, acá tengo algo, esto es venda de yeso. Nosotros utilizamos esto para hacer moldes, esto se humedece y ellos tienen que seguir un proceso bien específico en las zonas anatómicas para que ellos puedan copiar un molde y llegar de eso que les mostré a esto, que es, por ejemplo, una plantilla, es un molde, es una plantilla de yeso, pero ellos tienen que seguir un proceso bien específico para copiar todos los elementos anatómicos del paciente, hacer una evaluación específica. Y en medio de todo esto, se nos ocurría, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer llegar vendas de yeso a ellos si no es posible tener vendas de yeso en cualquier tienda? Entonces, ¿qué hicimos? Una sede, ¿a quién le queda más cerca? Tengo una tía, tengo una prima, tengo un hermano que vive en tal lugar o que viaja a tal lugar. Hagámosles llegar las vendas de yeso. Se las hicimos llegar a todos y cuando nos aseguramos que todos tuvieran su venda de yeso en sus manos, se elaboró un video demostrativo con un paciente modelo en el que ellos pudieran seguir exactamente el paso a paso. Y en el momento en el que ellos estaban realizando su práctica, su ejercicio práctico desde su casa, que tengo que mencionar también que algunos decían, mi mamá no me deja llenar el piso de yeso, lo tengo que limpiar, y era un reto para ellos también porque algunos no tenían una mesa grande donde acostar al paciente porque el paciente tenía que estar acostado y ellos no hallaban qué hacer y era, bueno, resuelva acostándolo en el piso y usted ubíquese de la manera que mejor esté cómodo. Y luego era también otros, no tengo quien me sostenga el teléfono y tengo que enfocar bien y tengo las manos llenas de yeso.
era una serie de elementos que ellos decían, no puedo, para decir no puedo, pero estuvimos nosotros con ellos para decirles, darles ideas y hacerles comprender que incluso desde la virtualidad, el proceso de enseñanza-aprendizaje práctico también iba a ser posible para ellos. Y finalmente, cuando ya estaban en su proceso de toma de molde, ya habían encontrado su modelo, se hizo una videollamada para darle seguimiento sincrónico, ¿verdad? Es decir, si desde la cámara podíamos observar que la venda no estaba bien puesta, le dábamos la indicación, ¿verdad? Mueva la venda o mueva el paciente o colóquese de esta manera para darle seguimiento y acompañar lo más de cerca posible este proceso que para ellos era bastante complicado, porque también hay algo que no mencioné antes, es que son estudiantes de primer año y la experiencia práctica para ellos es bastante limitada, porque son estudiantes de nuevo ingreso, y el ciclo pasado también estuvimos con una limitante por el tema de la cuarentena. Entonces, para ellos era como les provocaba muchos nervios el hecho de tocar yeso y que se le fraguara en un momento de 3 minutos y ellos no lograran hacer. Pero finalmente tuvimos muy buenos resultados. Ellos expresaron que estaban muy contentos por el ejercicio y que a pesar de todo, todos lograron resolver de la mejor manera desde las cosas que tenían en su casa. Y eso fue, ¿verdad? Lo que aquella quebradera de cabeza, armar un rompecabezas, nos llevó a armar el escenario completo de enseñar a hacer un molde de yeso, hacer un ejercicio práctico desde la virtualidad. Y eso sería lo que podríamos mencionar. Muy bien, muchas gracias a Gabriela y también a la maestra Margarita por compartirnos la experiencia que ellas vivieron, que les impulsó a innovar, y los replanteamientos que se hicieron. Sin duda, estábamos en un contexto lleno de temor, de inseguridades, no solo los estudiantes, sino que también nosotros como docentes. Y esto implicó un replanteamiento no solo del proceso educativo, que interesante, sino que también desde el mismo rol del docente, en donde era importante la presencia en los diferentes medios virtuales que teníamos disponibles, el acompañamiento a los estudiantes frente a los problemas que ellos iban enfrentando en el proceso de educación, pero también el cómo nosotros construimos esas redes para poder hacer llegar recursos o preguntarnos qué es lo que los estudiantes necesitan para poder desarrollar estas actividades que vamos a proponer. Entonces, la empatía, el poner como centro al estudiante ha sido fundamental en ese proceso innovador, y sin duda que ha dejado muchas buenas experiencias, pero también muchos aprendizajes para todos nosotros, y fortalecer nuestras competencias frente a la adversidad. Bien, tenemos una segunda pregunta. Ante esas situaciones, ya ustedes comentaban que los replanteamientos que se fueron haciendo, fueron surgiendo algunas dificultades. Entonces sí tenemos retos que se enfrentaron ante la innovación, pero también tuvieron ustedes mismos propuestas para resolverlos. Y para que esta innovación fuera posible, se tuvieron que asegurar condiciones para consolidar la experiencia. Entonces, la segunda pregunta está enfocada en esa línea. ¿Qué retos enfrentaron ante la innovación? ¿Cómo los resolvieron? ¿Y qué condiciones se requieren para que el cambio ocurra y se consolide? Porque una cuestión es lo que tenemos nosotros ya planificado, que vamos a ir desarrollando, y otra cosa es cómo se va dando en el proceso, la realidad. Entonces, eso implicó enfrentar problemáticas, enfrentar retos, resolverlas y asegurar condiciones. Bien, buenos días. Voy a brindar y compartir mi experiencia con respecto a esta pregunta que nos hacen. Entre los retos, el principal fue definitivamente por dónde comenzar, porque con este cambio de la pandemia había muchas situaciones que había que cambiar definitivamente, había que innovar.
Fue así como me enfoqué en 3 puntos fundamentales para poder establecer primero los retos y luego ver cómo solucionar o cómo darle una mejor salida a este cambio de la situación que estábamos viviendo. El primer reto que se me planteó es, definitivamente tengo que hacer videos. ¿Qué software debo de ocupar? ¿Qué software se presta para realizar tanto la videollamada como la simulación de circuitos, por ejemplo? ¿Qué hardware necesito tener? ¿Necesito comprar una cámara? ¿Necesito utilizar la cámara del teléfono? Es decir, cosas tan sencillas como ver en primer lugar los recursos con los cuales contaba para poder hacer el cambio a esta situación. Además, en la parte de los videos, también cuánto deberían de durar. Estuvimos investigando más o menos el promedio que debería de durar un video para que no fuera tan aburrido para el estudiante y tratar de mantener siempre conciso y preciso el concepto que se quería brindar. ¿Qué debía de colocar en ese video? Solo el audio, audio con video, presentaciones, etc. Ese es básicamente el primer reto con el que me enfrenté. El segundo reto era cómo realizar los encuentros síncronos, porque era algo que básicamente no habíamos estado manejando en la presencialidad. ¿Cuánto tiempo deberían de durar estas sesiones síncronas? Para que el estudiante también pasara un tiempo justo haciendo una interacción tanto con el docente como con los compañeros en estos encuentros. ¿Cada cuánto tiempo debíamos hacer estos encuentros? Esas eran básicamente las 2 grandes preguntas en ese segundo reto de los encuentros síncronos. Y un tercer reto era planificar las actividades asíncronas, es decir, todos aquellos recursos adicionales que me complementaran los videos que ya habíamos establecido y las sesiones síncronas. ¿Cómo le dimos solución a estos 3 retos que me planteé? En el caso de los videos, pues me enfoqué principalmente en establecer los conceptos, la parte de teoremas, que se ve mucho en la asignatura que nosotros estudiamos, y la parte de la metodología para resolver circuitos eléctricos. Es importante mencionar que estos videos se les hacían llegar previamente a la sesión síncrona a los estudiantes. Es decir, el estudiante tenía acceso al video de la temática relacionada con una semana X y eso me servía a mí como retroalimentación. El estudiante observaba el video y si tenía dudas, pues me escribía, hacía el conocimiento incluso en las sesiones síncronas que no le había quedado claro alguna parte del video. Entonces, eso me incitaba a mí definitivamente a la mejora continua. Es decir, estoy teniendo tantas dudas, tantas preguntas sobre este tema que según yo lo expliqué en el video, pero veo que no fue así. Entonces, eso me permitía, repito, la mejora continua de sentarme una vez más, revisar el video, tienen razón los estudiantes, este punto no quedó muy claro, y empezar a solventar el reto también de la edición. Por eso planteamos al inicio los software que íbamos a ocupar, porque cualquiera podría decir, grabo un video y ya lo tengo, pero no, cuando los estudiantes se comunicaban diciendo, miren, no me quedó claro tal punto, entonces había que editar el video también. Entonces pasamos de ser usuarios de software propios de nuestras asignaturas a usuarios complementarios relacionados con edición del video, por ejemplo. Eso es en lo relacionado al primer reto. Así lo solucionamos. Referente a los encuentros síncronos. En el caso de los encuentros síncronos, pues nos enfocamos a que ese encuentro, para que fuera ameno, podía presentarse alguna temática, pero principalmente era para escuchar las opiniones de los estudiantes sobre dudas de la temática en particular, incluso sobre dudas del proceso educativo en sí,
Por ejemplo, ahí preguntaban cuándo vamos a evaluar esto, qué porcentaje tiene esto, previo a la planificación que ya se les había dado, precisamente porque recuerden ustedes que hubieron algunos cambios de fecha, entonces era inquietud normal de los estudiantes preguntar cuándo era la reprogramación. Entonces, repito, la parte de los encuentros síncronos era principalmente para establecer ese contacto que habíamos perdido en la parte presencial. Luego, la parte de los recursos o las actividades asíncronas eran importantes porque ahí es donde yo debería de complementar la parte de los videos y la parte de las sesiones síncronas. ¿Qué debo de subirles? ¿Bastará con una presentación? ¿Les puedo hacer referencia a videos externos aparte del mío? Y eso fue muy importante porque les hacía referencia a videos externos y cuando el estudiante ya tenía claro el concepto, se percataba que muchos de los videos que están subidos en internet explicando algún fenómeno de lo que estábamos estudiando nosotros, cometen errores a la hora de estar explicando algunas cosas. Pero eso el estudiante lo sabe porque tiene claro el concepto. Entonces, la importancia de los videos, tanto en la parte asíncrona, era principalmente hacer videos ad hoc, acorde a lo que nosotros queremos. Porque videos de circuitos eléctricos yo puedo encontrar muchos en internet, pero realmente yo llevo mi planificación y va a ser muy difícil que encuentre un video en internet externo que se acople a mi planificación. Es ahí la importancia de cómo solucionamos eso. ¿Qué condiciones deben de darse para que estos cambios se den y principalmente se mantengan? Pues lo primero es un cambio de actitud como docente. Lo primero es tener claro que nuestra formación en educación a distancia ya no es un complemento a la formación que tenemos. Se ha vuelto esencial estarnos formando en este tipo de herramientas. Para lo cual, nosotros debemos, en la manera de lo posible, estarnos actualizando. Inscribirnos en diplomados. Eso nos permite a nosotros estar a la vanguardia de cuáles son las nuevas herramientas de software, que tuve problema en el primer video que hice en la materia del ciclo 1 2020, pero este software nuevo que ha salido, pues básicamente mejora. Incluso las herramientas que comúnmente nosotros utilizamos para comunicaciones, ellos también tuvieron que innovar, tuvieron que hacer muchas adecuaciones porque vieron la demanda de los sistemas educativos en utilizar esas herramientas de software. Finalmente, la infraestructura, tanto física como tecnológica, es importante estar actualizados en cuanto a herramientas de software, en cuanto a hardware, para poder ofrecer a los estudiantes una mejor calidad en los recursos audiovisuales que nosotros podamos hacer. Esa sería mi respuesta a su pregunta. Hola, buenos días. A mí también me gustaría aportar con una respuesta breve con respecto a la pregunta que se nos ha hecho. ¿Qué retos enfrentamos ante la innovación? Y bueno, para comenzar quisiera que observen en su mente a nuestros estudiantes. Yo soy de diseño industrial y probablemente nos han visto en la planta baja del edificio C a un estudiante muy empeñado con algún trozo de madera, algún trozo de cerámica, algún trozo de plástico y diversos materiales. En el caso de nosotros, la innovación viene desde el punto en que esa experiencia tiene que trasladarse hacia un aula digital, al igual que como pasaba con Margarita y las experiencias con yeso. En nuestro caso, no todas nuestras materias son prácticas, pero esa experiencia es la que el estudiante anticipa y espera con mucha ansia, es algo que le hace ilusión, que desea. Y en el caso de las 3 cátedras que mencionaba la magíster Salina, en mi caso, bueno, tenía desarrollo de imágenes vectoriales, estudio de tendencias socioculturales y estrategias de comunicación de proyectos, todas probablemente un 90% prácticas, pero con un elemento histórico muy fuerte. En el caso de estrategias de comunicación de proyectos, históricamente hablando, se había visto como el evento de portafolio y sabíamos que no podíamos enfrentarnos
a un evento presencial y ir en corriente contraria a lo que se nos está pidiendo que hagamos con respecto a la pandemia. En el caso de vectoriales, necesitábamos un software, un hardware, como decía el ingeniero, necesitábamos que el estudiante pudiera desarrollarse en casa, en este caso, y en el estudio de tendencias socioculturales, la parte del estudio de un grupo de personas es bien difícil a través de la pantalla. Entonces, esos retos a nivel histórico, a nivel de costumbre, a nivel de qué es lo que pensamos que se va a hacer o qué es lo que hemos estado haciendo hasta hoy, como quizás el camino más fácil o el método más estudiado, el más trabajado, el que todo el mundo conoce. Eso era uno de los primeros retos. Innovar que no se hiciera de la misma forma. Innovar que fuera un precedente de aquí en adelante de algo que se hizo bien, a pesar de que caímos en circunstancias que eran obligadas, porque en definitiva no podíamos enviar al estudiante a comprar algo, enviar al estudiante a que fuera a entrevistar personas, enviar al estudiante a que presentara su proyecto en un hotel, en un museo. Entonces, son circunstancias a las que tuvimos que acoplarnos a la fuerza, porque vino y entró con fuerza esta pandemia, pero el reto, lo que enfrentamos fue hacerlo de una manera ordenada, hacerlo de una manera inteligente, hacerlo de una manera que fuera trascendental, que permitiera al estudiante igualmente estar satisfecho con sus contenidos, estar conectado con lo que está haciendo, que comprenda lo que tiene que hacer y que sea capaz incluso de pensar, ok, cuando ya no esté en pandemia, ¿de qué forma lo puedo aplicar también? Eso creo que era uno de mis retos importantes, porque para mí era fundamental que no solamente quedara comprendido en este contexto, porque esperamos en algún momento volver a la realidad, ¿no? Pero aún así tenía que poder tomar el contenido y transformarlo hacia la realidad común, la nueva normalidad y a este contexto. O sea, el contenido todo tenía que poder acoplarse a todos estos contextos posibles. ¿Cómo lo resolví? Pues se resolvió, como he mencionado, ¿verdad? Se observa qué es lo que pasó anteriormente, qué es lo que se hizo en el presente, digamos, el presente más cercano era el ciclo 01, para poder anticiparnos a qué va a pasar el ciclo 2 y en los ciclos del año 2021, 2022, y poder generar proyectos que de aquí al otro año ya no sean desechados o que se puedan seguir transformando. Esa es la manera en que yo decidí afrontar esas circunstancias. Por otra parte, ¿qué condiciones se requieren para que el cambio ocurra y que se consolide? Pues creo que es muy importante lo que mencionaban mis tres compañeros previamente. Es importante que no solamente yo vea que necesito actualizar el proyecto, sino también yo como docente, para que al mismo tiempo también yo pueda ver que el estudiante no solo necesita que yo le enseñe a desenvolverse bien en un contexto tecnológico, en un contexto de negocio o económico, sino también en un contexto en el que hablamos de la sociedad, o sea, que esta persona profesional pueda resolver y atender problemas reales. Entonces, la forma en que se consolida quizás el cambio es realmente mostrarles empatía desde uno mismo para que luego ellos también puedan ser empáticos con los demás y sus proyectos al mismo tiempo no solamente vayan y busquen una gloria económica y fama mundial, sino además impactar vidas. Eso es básicamente la forma en que yo trabajé, viendo esos tres pilares importantes, qué pasa con el contexto tecnológico, qué pasa con el contexto económico y qué pasa a nivel social. Entonces, escuchando esos tres ámbitos fue que se fueron generando los tres proyectos para que el estudiante tuviera las competencias necesarias con la tecnología de punta, para que el estudiante tuviera las competencias necesarias para ser competente en un mundo laboral que le espera y para que el estudiante sea capaz de escuchar qué es lo que está sucediendo a su alrededor y no ignorarlo. Esa sería mi intervención. Muy bien, muchas gracias, Magíster Eric y Magíster Silvia, por compartirnos desde su experiencia esos retos que enfrentaron, pero también cómo lo resolvieron con creatividad, con liderazgo. Hay condiciones, como ustedes dicen, de que se requieren para el cambio, y una de las condiciones interesantes, porque esa parte de nosotros mismos, ¿no? Que es la actitud, ese cambio de actitud frente a lo desconocido, ¿no? Frente a transformar lo que ya conocemos y asumir que eso trae riesgos, pero también trae la posibilidad, la oportunidad de poder aprender de eso, retomar esas lecciones aprendidas desde esa práctica, proyectadas hacia el futuro. ¿Cómo podemos nosotros consolidar nuestras prácticas educativas para los próximos años a partir de las lecciones aprendidas?
Muchas gracias porque nos han compartido desde su experiencia esta reflexión, estas vivencias. Bueno, finalmente, ¿qué recomendaciones frente a estas, esto que nos mueve a innovar, frente a estos retos, frente a estas condiciones que se necesitan? ¿Qué recomendaciones ustedes pueden dar a otros docentes que también se están enfrentando, que el próximo ciclo, ya estamos justo que en buena época de preparación para el próximo ciclo, se van a enfrentar a procesos de innovación? ¿Qué les podemos recomendar a ellos? Bien, para esta pregunta, mi recomendación quizás sería, a mí me gusta mucho el uso de las analogías y entonces sería pensar en el proceso educativo como una cebolla y que viene en capas. Perdió audio. No se escucha, no se escucha. Nuestros cursos, de que ellos lleguen motivados al aula, de que no sea siempre lo mismo, o sea, si siempre estamos planeando las mismas actividades y no notamos la oportunidad de cambiar, por ejemplo, nuestro parcial y tenemos el mismo parcial de hace 5 años atrás, o si utilizamos, por ejemplo, la misma presentación de hace el ciclo pasado, por ejemplo, a veces también muchas cosas cambian tan rápidamente que lo que yo posiblemente esté enseñando ya pasó y no nos ayuda. Creo que eso es importante rescatar de lo que Magister Silvia dice, que nos sirva ahorita, pero también que nos sirva para futuro. Esa sería la primera capa. La segunda capa para mí sería la parte de la usabilidad, qué tanto nosotros hacemos utilizable o usable, qué tan amigable es nuestro curso, cómo ponemos la información, qué tipo de información compartimos, cómo es nuestra comunicación con ellos, qué tan abiertos somos a esa retroalimentación, sea positiva o negativa. Muchas veces no solo necesitamos una indicación de vayan y hagan, sino que necesitan una orientación. Si bien es cierto, en el mundo laboral eso no siempre pasa, pero sí debemos dar indicaciones que sean claras y que también nos permitan conectarlo con la vida práctica. Ahí viene quizás la tercera capa, que sería mi tercera recomendación, y es la utilidad. Que el aprendizaje que realmente se construye, no seamos nosotros el centro. A veces pensamos que nosotros somos los que tenemos que transmitir ese conocimiento, pero en realidad ellos tienen sus propias experiencias, a veces son expertos en diversas áreas porque su trabajo lo permite, porque su conocimiento lo permite, porque tal vez ellos son dueños de su negocio, por ejemplo, en mi caso que a veces trabajo con emprendedores. Y entonces tenemos que conectar eso que está en el aula, ese conocimiento que se está haciendo y esa experiencia para que al final sea completamente útil y que haya sido una verdadera experiencia de aprendizaje, no solo para nosotros, sino para ellos, y que nos demos esa oportunidad. Creo que esas serían mis recomendaciones, que pensemos también que el centro del proceso es el estudiante y que hacia eso vamos, a que al final, yo sé que muy pocos lo hacen, pero es satisfactorio cuando alguien, o sea, cuando un estudiante agradece o se ve reflejada su alegría por lo que logró, por lo que al final ellos ven después de tanto. Yo les digo, usted va a entrar en un proceso difícil, pero al final, cuando usted ya lo logró, cuando usted terminó su proyecto, cuando usted vio que superó todo eso que estaba atrás, cierta satisfacción. Entonces ahí se da cuenta que posiblemente hubo un aprendizaje significativo y que esa experiencia va a marcar en alguna manera a eso. O sea, estamos impactando vidas. Sí, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Sí. En el caso de la respuesta a la pregunta de qué recomendaciones, pues básicamente lo hemos estado abordando en este foro, un cambio de actitud. Si nosotros vemos la parte de los encuentros síncronos, debe de ser más que todo un compartir con los estudiantes. Porque nosotros tenemos
prácticamente ya preparado el material que vamos a compartir con ellos, pero lo que enriquece en sí es hacerles saber a los estudiantes que la participación de ellos en esas sesiones síncronas, ya sea por chat, con audio, e idealmente que habilitaran la cámara de video, sería muy, muy importante. Entonces, la riqueza de esos encuentros síncronos es el compartir. Como docentes, definitivamente no podemos dar marcha atrás porque las nuevas generaciones que vienen desde las escuelas, los niños vienen prácticamente ya con todas las competencias digitales establecidas, de tal forma que nosotros somos los que nos estamos quedando en muchos casos rezagados en cuanto a los cambios de tecnología. Ellos vienen haciendo cambios, los estudiantes de nuevo ingreso vienen acostumbrados a cambios tecnológicos instantáneos prácticamente. Entonces eso nos obliga a nosotros a mantenernos actualizados. Recomendando entonces finalmente que si pueden tomar algún diplomado, algún curso, deben de tomarlo en cuanto a estas competencias. Gracias. Muy bien, gracias al magíster Eric y también a la magíster Gabriela. Vamos a ir cerrando ya el foro. Agradecemos la participación de la licenciada Margarita, de la magíster Silvia, del magíster Eric, la magíster Gabriela, por compartirnos sus experiencias, sus reflexiones. También agradecemos a los participantes del foro que nos están enviando sus comentarios, felicitando al equipo por todo el esfuerzo que han hecho para sacar adelante estos proyectos de innovación. Y también agradecemos a todos ustedes su participación en ese foro. Vamos a darlo por cerrado. Deseamos un feliz día y regresamos con el magíster Eduardo Mengíbar.